Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Ya la señora Clau tiene como, vamos a decir, una muletilla. Muletilla es una expresión que no significa nada, pero que alguien repite y repite y repite, como pues, verdad, etcétera. La muletilla de nuestra Clau es la soberanía. La soberanía. Que no violen la soberanía. Pues ¿quién la va a violar? La soberanía es el dominio que tiene un gobierno sobre el territorio nacional y que solo con una invasión, una declaración de guerra, se ataca a la soberanía. Mientras sea otro tipo de invasiones, entre comillas, pues, por ejemplo, México invade Estados Unidos con los migrantes y otros países nos invaden con los turistas y sobre todo con los que se quedan aquí. Pero es una invasión normal que no rompe con la soberanía porque está dentro de las reglas de la civilización, porque hay control, bueno, donde puede haber control y es legal. Por lo tanto, la verdadera soberanía rota o el ataque a la soberanía sería una guerra. La última guerra fue en el siglo antepasado, 1848. No hay más. Y la guerra, la invasión de los franceses, 1860, más o menos. Y no hay más. Bueno, la entrada de la búsqueda de Pancho Villa por un militar Cushing. Pero sí, pero esa soberanía, pues esa invasión fue nada más para buscar a un criminal. En realidad no es una invasión, no se atenta contra la soberanía, porque si Villa entró a un poblado y mató a mucha gente, Columbus creo que se llama, por una venganza irracional de una bestia, pues lo trataron de encontrar. Naturalmente que una bestia es una fiera y una fiera sabe cómo ocultarse en los cerros, en los montes, en los pedregales, en los rocadales, y nunca lo encontraron. Bueno, pero ahora estamos sabiendo poco a poco que esa cantaleta, esa muletilla de nuestra Clau, de la soberanía, es una tontería. Porque cuando hay tratados económicos, políticos, hasta religiosos, como el que se hizo con Salinas de Gortari y el Vaticano, pues que vengan del Vaticano y transmitan del Vaticano y se comuniquen con nosotros, no es invadir nuestra soberanía. Por supuesto que no. Está dentro de las leyes que si se hace un concordato, en este caso con el Vaticano, con la Santa Sede, pues la Santa Sede pueda venir legalmente acá a dirigir su iglesia y al mismo tiempo los de aquí pueden ir al Vaticano a, pues vamos a decir, a negociar los asuntos laicos, lo que le interesa al gobierno, de que el Vaticano intervenga. Y sobre todo les ha favorecido mucho la venida del Papa. Cuando el Papa va a un país, se legitima un gobierno ante los fieles, como el Papa Francisco que vino
en el sexenio pasado. Naturalmente que esa cosa religiosa pues es importante, pero no es la más importante. Lo más importante son los tratados político-económicos. Y en eso sí, México y Estados Unidos tienen el tratado que era del TLC y ahora que es el TEMEC, que es un tratado de libre comercio, pero que el trompudo está destruyendo. Bueno, el trompudo tiene una idea también loca de que todos los países que comercian con Estados Unidos lo roban y que entonces se necesita evitar ese robo o recuperar lo robado. Recuperar, como dicen, devolverle al pueblo lo robado, y el pueblo eran los rateros de Morena. Bueno, está bien. Entonces, que en los tratados se intervenga y también se pongan condiciones, no es invadirnos, ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa, ni nadie. Son simplemente condicionamientos de los tratados. Y un tratado es para que queden conformes las partes que hacen el tratado. Ahora Trump, el trompudo, pues no está de acuerdo y entonces él quiere recuperar, según él, el dinero que los que comercian con Estados Unidos le roban, como si le vendieran más caro de lo debido. Entonces él va ahora a poner, ha puesto impuestos, los aranceles, aparte de los que ya existen, según él, para proteger la economía de Estados Unidos. Y también para que esa invasión a Estados Unidos de los mexicanos y de todos los demás pueblos se haga de manera ordenada. Por eso está poniendo reglas, impedimentos y haciendo funcionar su estructura, su maquinaria para detectar a los indocumentados. Y eso está dentro de la ley, no es fuera de la ley. Los que están fuera de la ley son los indocumentados, pero no los vamos nosotros a condenar ni a decir que son malos ni esto ni aquello, simplemente no tienen la forma de ir a Estados Unidos de manera legal, entonces pasan ilegalmente. ¿Por qué? Porque allá necesitan mano de obra y la mano de obra ilegal es más barata que la legal. Y además los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer. Entonces, el mexicano es indispensable a Estados Unidos. Y también esa invasión de los mexicanos a Estados Unidos va a producir al final un rompimiento de Estados Unidos. Por ejemplo, California, que es el estado norteamericano más poderoso y que además allí la hispanidad es la que ahorita rifa, como dicen, la que está más fuerte, pudiera separarse de Estados Unidos teóricamente, por supuesto, y unirse a México o hacerse independiente. Tiene una economía suficiente para ser independiente. Bueno, entonces la muletilla de la clave de la soberanía, pues es una tontería, porque desde octubre del año pasado ya los drones estadounidenses vinieron a vigilar, a detectar el movimiento del narcotráfico, de los narcotraficantes. Y de hecho, gracias a esa ayuda,
están ahora pudiendo atrapar a muchos narcotraficantes y también destruir narcolaboratorios y también descubrir narcopolíticos. Bueno, entonces, ahora, la premisa, la razón que da Trump hacia Estados Unidos es proteger a Estados Unidos. Por un lado, protegerlo racialmente de que la invasión de los latinos no acabe destruyendo la cultura gringa. Recuerden ustedes que todo imperio cae cuando personas extranjeras, en el caso de Roma fueron los bárbaros, cuando ya el imperio romano de Occidente no pudo contener a los bárbaros, se destruyó el imperio y por supuesto los bárbaros no son capaces de retomar la cultura de una civilización superior. Y aquí entonces no les vaya a dar un ataque. Los gringos tienen una civilización y una cultura superior. No necesito demostrarlo. Ellos nunca han cambiado de moneda desde hace más de 200 años, casi 250. Tienen la misma constitución con enmiendas, pero nunca han cambiado la constitución. Bueno, hasta eso, la Constitución no es un monumento, ni un museo, ni un texto divino, sino es un texto que los rige en lo fundamental, pero con el paso del tiempo la van adaptando esa Constitución a lo que van necesitando, por supuesto. Y además allá los jueces son personas muy poderosas, porque hasta es la tradición inglesa, contraria a la tradición española, de que los jueces en Inglaterra hacen legislación, legislan. ¿Cuándo? Cuando toman decisiones sobre un caso que les presentan y entonces lo que estaba aquí antes, que cuando se le daba un amparo a una persona, ese amparo valía para todas las personas, todos los mexicanos que estuvieran en la misma situación. Allá no hay necesidad, bueno, sí, es lo mismo. Cuando un juez da una resolución sobre un tema, esa resolución es la que rige al final. Naturalmente que los jueces, pues allá son diferentes a los que tenemos nosotros. Y también la legislación gringa es diferente, por supuesto. Pero esa cultura gringa es la que ha promovido el desarrollo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que rigen al mundo, las comunicaciones, pues, bueno, las computadoras que las empezaron allá desde hace como 80 años o 100, y que una computadora abarcaba en aquellos tiempos todo un edificio de varias cuadras, y fueron progresando hasta que ahora una computadora es una tablet o un celular. Porque un celular pues cumple con todas las acciones de una computadora. En realidad ya muchas personas todo lo tienen en su celular y desde allí dirigen sus empresas y dirigen su economía, por supuesto. Ese desarrollo se dio porque desde la guerra de secesión, la que tuvieron los Estados Unidos consigo mismos, del norte y del sur,
terminó con el vencimiento de los norteños y el sometimiento forzado de los sureños, y esa unión por la fuerza o esa imposición de un solo pensamiento antiesclavista, aunque esclavista en la realidad, porque vino un francés acá, bueno, dos franceses muy inteligentes de allá, del tiempo de la Revolución Francesa, y querían ver cómo habían aplicado acá los principios esos de libertad, igualdad, fraternidad en Estados Unidos. Y esos que vinieron detectaron que en el norte, donde habían ganado, o bueno, los que habían ganado del antiesclavismo eran los norteños, pero ya en el norte los esclavos tenían todos los derechos, pero no los podían ejercer. Así de simple. Luego, en el sur, se resistieron a eliminar el esclavismo negro, pero en el sur, sobre todo en la Florida y otras partecitas de ahí, la Florida pues era una colonia francesa. Sobre todo allí los negros, aunque no se les reconocían los derechos en la ley, pero en la práctica podían poseer, y había negros muy ricos y dueños de empresas, dueños de muchas cosas, naturalmente muy restringidos en cuanto al ejercicio de ciertas profesiones y una separación total, ese radicalismo, para un lado los negros y para otro lado los blancos. Y Estados Unidos, pues hasta Martin Luther King, de allí para acá empezó a aceptar más la igualdad, que no existe en realidad. Los negros son ciudadanos de segunda clase, pero recibiendo las ayudas que reciben todos. Y también lo de la ley, pero hay un racismo, por supuesto. Y aquí no tenemos que admirarnos porque también hay un racismo. Los indígenas no tienen los mismos derechos que nosotros, y si los tienen, no los pueden ejercer. Y solamente puede llegar un disque indígena a la Suprema Corte de Justicia por trampa, porque lo eligió el López Obrador y lo impuso por los acordeones y además por la tontez de la gente. Y entonces está ese disque indígena. Sí, pues está chaparro, pero es blanco, tiene un bigotón, y luego antes andaba en guarachitos y ahora usa zapatos de 50,000 pesos o más, porque pues ya su piel cambió. Antes era una piel corriente y ahora es una finísima. Pero sigue haciendo el circo de que se va a vestir como folclóricamente. Y también aquí hay que aclarar que los indígenas no se vestían como ahora se visten los que dan espectáculos. No andaban así con penachos y todo eso. Es una tontería. Lo único que los que tenían penachos eran los gobernantes, como siempre. Pero la gente común y corriente pues tenía ropa corriente, por supuesto. Y por eso nosotros, cuando ahora vino pues desde octubre ya, con estos son 3 o 4 viajes de espiación, de espiar, y ahora se fueron sobre el Valle de Bravo, donde están los de la familia michoacana, porque son los más crueles ahorita, entre comillas. Son los que están mandando en Guerrero y en parte Michoacán y en parte del Estado de México. Y ahí está un tal Fresa,
y su hermano, y parece que se los van a llevar. Parece, ¿eh? Y bueno, nosotros somos ciudadanos de titiriteros, cacahuateros, ciudadanos corrientes, personas que no valoramos y no hemos valorado a nuestra patria y que hemos dejado que los gobiernos hagan lo que quieran, todos corruptos, todos. Eso tenemos que entenderlo. Todos han sido corruptos, todos. Por lo tanto, el PAN fue limpio hasta que llegó al poder. El nuevo PRI es lo mismo que el antiguo PRI. Morena, bueno, PRD era el antiguo PRI. Morena es el antiguo PRD y el antiguo PRI. Y ahora hasta con cachitos del PAN. Ya ven a los Yunes y etcétera. Por eso dejemos ya de estar defendiendo a políticos. No seamos tontos. Además, ellos allá comen juntitos. Allá en el Senado tienen un comedor donde comen como ricos, como emperadores. Tienen baños de mármol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ellos viven en otro mundo. Todos los senadores, todos los diputados, ellos viven en otro mundo. Por eso ahora que los que andaban a pie o en bicicletas o vivían en vecindades horrorosas, ahora andan en unas camionetonas machuchonas, como dice uno de los que los critica. Y sí es cierto. Y pasaron de esa ropa de paca ahora a ropa de las mejores tiendas ricas, como ya lo vimos con el que se fue a Tokio, a Japón, saliendo de una tienda de esas, de las meras meras. Pero aunque la burra se vista de seda, sigue rebuznando porque es una burra. Ay, disculpe, así no lo debo de decir, porque ataco a la burra. Aunque el mono se vista de seda, sigue siendo mono, chango. Bueno, y nosotros acá en la pobretud, peleándonos por defender o atacar a quienes nos ignoran, nos usan, nos pisan y hacen ellos lo que quieren en todos los sentidos, como dijo la presidenta municipal de allá de Acapulco. Aquí se puede hacer todo, en Guerrero se puede hacer todo. Sí, sí, en México se puede hacer todo, nada más que seas de los privilegiados. Y se puede hacer todo, pero si no tienes con qué hacerlo todo, pues no lo haces. Por ejemplo, subirnos en un avión. Bueno, ya mucha gente pues sí ya ha ido a visitar a sus familiares a Estados Unidos. Bueno, entonces, o ir a las playas y a todos esos lugares, a los hoteles de 5 estrellas o de 20 y comer gourmet, frijoles y tortillas. Bueno, acá comían tortillas con sal y limón y allá en donde ahora están quieren un buffet gourmet con chefs de la más alta calidad, que además ni les gustan las comidas, porque las porciones de esos chefs son pequeñas y no tienen el sabor ordinario. Tienen muchos condimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo voy a dejar en paz. Lo único que les digo es, por favor, ya no defendamos a ningún político. ¡A ninguno! Disculpen que me ponga en ese plano, pero tenemos que dejar de defender a algún político. A nadie defendamos. A nadie. De ningún partido. Porque todos son iguales. ¿Por qué le digo que son iguales? Porque a todos los mantiene el gobierno.
Y al gobierno lo mantenemos nosotros, los que pagamos impuestos. Los políticos no dan nada, son consumidores. Pero vamos a dejar en paz ese tema. Voy a ver sus aportaciones. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga, y también buenas noches a toda la comunidad y bendiciones. Gracias, Maritere. Velasco Pedro, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Pedro, buenas noches, muchas gracias. Alejandro Villarreal, saludos, Padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Malena Orduña, buenas noches, Padre. Buenas noches, Malena. Siempre te estamos esperando. Soeabi Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis Segura. Cada nos encontramos con la representante de la presidencia. Peor, ya no sabemos ni qué va a suceder mañana con tantas mentiras que le es tan fácil publicar. Las mentiras no cambian nada. Si yo te digo que mañana todos vamos a estar ricos, es una mentira. ¿Y por qué me tienes que creer si esa es una tontería? O también si te digo que mañana todos vamos a empobrecer, pues no, empobrecemos los de abajo y los de arriba no empobrecen. Entonces, lo que dice la presidenta no sirve de nada, porque es una mentira. Si a ti te dan una receta mentirosa, no te va a curar nada. Y si la usas, te va a perjudicar. Entonces, lo que diga la suripanta, dejémoslo en paz. Rosalía Moreno Blanco, buenas noches, Padre José Luis. Es asombrosa la incapacidad y la poca vergüenza de Nuestra Señora Presidente. Saludos a toda la comunidad segura. Sí, porque la pobre pues está muy disminuida. Su jaula es de oro, pero sigue siendo prisión. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre y comunidad segura. Buenas noches, Alfonso. Margarita Aguado, saludos cordiales desde León, Guanajuato. Diosito lo cuide y bendiga. Ay, Margarita Aguado, parece que tu gobernadora ya anda torciendo el rabo, acercándose a Morena. Pero es una impresión nada más, ¿eh? Posiblemente, si así sigue, le entregue el estado a los morenucos. Mofita Medrano, buenas noches, Padre y comunidad, igualmente. Andrea, buenas noches, Padre José Luis Segura y comunidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, así sea. Rubén Medina, saludos desde Guadalajara, lluviosa. ¿Será que si vengas por los morenistas? Pues sí, está lloviendo pues en todas partes. Y como no hay mantenimiento de los desagües en la Ciudad de México ni en las grandes ciudades, aunque estén como en el partido que estén, cuando llueve de esta manera, dicen que es una lluvia atípica. No, es una lluvia normal. De un periodo, vamos a decir, de 10 años se va repitiendo, sequías y lluvias de más. Pero el chiste es que cada día las ciudades están peor en el mantenimiento de sus canales de desagüe, sus túneles y todas las demás cosas. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Hoy le preguntaron a Sheinbaum cuánto ganaba y dijo que no sabía. Le preguntó a uno de sus asistentes y dijo que gana 133,000 pesos libres de impuestos. Sí, es lo mismo que le preguntaron a Marquito Cortés. ¿Cuánto ganas, Marquito? No quiso decir. ¿Por qué no quiso decir? Porque como él, cuando era el
presidente del partido del PAN, él se ponía como presidente el sueldo que él quería. Así que amigos y amigas, no se admiren. Es lo mismo. José Ábalos Maritere y Malena, que Dios los bendiga. Bueno. María Emilia González, llegando tarde, veré desde el inicio del programa de hoy, me quedé dormida, ando muy cansado. Pues es lo mejor, hay que descansar. Si uno no descansa, luego se vuelve loco. Que descanses, María Emilia. Ligia, padre José Luis, tiene toda la razón, lo triste es que la gente sí les cree. Y logramos nuestra desunión. Bendiciones para todos desde Progreso, Yucatán. Creo que Yucatán era o es el estado más seguro del país. Alejandro Villarreal, hoy reina Aide la dejó sin palabras en su palacio. Pues sí, pero cuando le pregunta la reina, se pone luego y ya está como gallo giro. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, y a todos, saludos y bendiciones. Llegué tarde, lo veo en repetición, completo, siempre es una bendición escucharle. Y es una bendición contestar sus aportaciones. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.